Buenos días. Bien, el Catecismo dice de esta forma en el punto 597. Teniendo en cuenta la complejidad histórica manifestada en las narraciones evangélicas sobre el proceso de Jesús, y sea cual sea el pecado personal de los protagonistas del proceso, lo cual solo Dios conoce, no se puede atribuir la responsabilidad del proceso al conjunto de los judíos de Jerusalén, a pesar de los gritos de una muchedumbre manipulada y de las acusaciones colectivas contenidas en las exhortaciones a la conversión después de Pentecostés. El mismo Jesucristo, perdonando en la cruz, y Pedro, siguiendo su ejemplo, apelan a la ignorancia de los judíos de Jerusalén, incluso de sus jefes. Y un poco más tarde se cita en el Catecismo pues el punto del Concilio Vaticano II en el que la Iglesia afirmó: lo que se perpetró en su pasión no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que vivían entonces, ni a los judíos de hoy. No se ha de señalar a los judíos como reprobados por Dios y malditos, como si de tal cosa se dedujera de la Sagrada Escritura. Bien, ¿de dónde, por lo tanto, ha procedido esta interpretación? Pues que ha podido existir en bastante tiempo en nuestra historia. Pues, en primer lugar, del texto de San Marcos 15:11, en el que se dice, pues, cómo, lo voy a leer literalmente: pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente a que dijera que le soltasen más bien a Barrabás. Aquel grito conmovedor, no ver cómo el pueblo judío fue el que inclinó la balanza a favor de Barrabás en contra de Jesús. Pilato quería soltar a Barrabás y el pueblo judío inclinó la balanza en el otro sentido, y fue manipulado, ¿no?, por los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes manipularon al pueblo para que pidiese la crucifixión de Jesús. También, por otra parte, hay una insistencia grande en la predicación de los apóstoles en un primer momento, en los primeros años después de Pentecostés, de que el pueblo judío no había reconocido en Jesús el Mesías y le había llevado a la cruz. Y en muchas predicaciones, por ejemplo, podemos leer cosas como las siguientes: a este que fue entregado según el determinado designio de Dios, vosotros le matasteis clavándolo en la cruz por mano de los impíos. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a quien vosotros habéis crucificado. Bien, hay que reconocer que la predicación de la Iglesia primitiva se utilizaba en términos como esos, ¿no? Vosotros habéis crucificado, vosotros, refiriéndose en general, al pueblo judío, habéis crucificado a quien después a Dios ha resucitado. Y especialmente hay un texto que pudo ser malinterpretado, ¿no?, que es el texto siguiente. Mateo 27, que es un texto que vamos a leer porque quizás sea el texto clave aquí. Mateo 27, 21, 26. Y cuando el procurador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Respondieron: a Barrabás. Díceles Pilato: ¿y qué voy a hacer con Jesús el llamado Cristo? Y todos a una: que sea crucificado. ¿Pero qué mal ha hecho?, preguntó Pilato. Mas ellos seguían gritando con fuerza: que sea crucificado. Entonces Pilato, viendo que nada adelantaba, sino que más bien se promovía tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, vosotros veréis. Y todo el pueblo respondió: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y bien, pues durante bastante tiempo y en fin, podríamos decir, pues en círculos bastante amplios de la Iglesia Católica, se hizo la interpretación de que este texto era una especie de maldición de Dios hacia el pueblo judío y hacia su descendencia, ¿no? Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, interpretándolo como que el pueblo judío quedaba maldito, y que ellos mismos, en esta fórmula que habían pronunciado delante de Pilato cuando se lavó las manos, habían como atraído la maldición de Dios, y que era un pueblo maldito. Y se interpretaba como que por ese motivo el pueblo judío iba errante por todo el mundo, porque Dios le había maldecido y había hecho caer su condena sobre ellos, pues porque así mismo se había quedado ratificado en aquel momento. Bien, no es correcta esa interpretación. No es correcta, pues por el hecho de que podemos observar como la misma Sagrada Escritura, la expresión caiga su sangre sobre nosotros, no es una expresión de maldición de Dios, sino es una expresión de ratificación de eso que haya ocurrido. Cuando allí dicen caiga su sangre sobre nosotros, se quiere decir: estamos de acuerdo con esa condena a muerte que has hecho a ese Mesías
a ese que se proclama como Mesías, a Jesús. Pero no podemos interpretarlo fuera de esa fórmula, una fórmula que quería decir ratificación de lo que esa persona ha dictado en su sentencia. Tenéis otros textos también en los que uno comprueba que esa fórmula era una fórmula de ratificación. Por ejemplo, en Hechos 18, versículo 6, dice: como ellos se opusieron y profiriesen blasfemias, sacudió sus vestidos y les dijo: vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza, yo soy inocente y desde ahora me dirigiré a vosotros. Es como diciendo: tú eres responsable de eso y yo a lo mío. Es una ratificación de, no un sentido de maldición de Dios, sino una fórmula para rectificar el desprecio de eso que se ha hecho. O por ejemplo, dice Hechos 5:28: os prohibimos severamente enseñar en su nombre, y sin embargo vosotros habéis llevado Jerusalén con vuestra doctrina y queréis hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Es decir, queréis como de alguna manera hacernos responsables, es decir, nosotros hemos ratificado esa sentencia. Pero no debemos de meter en esa expresión como una especie de complicidad de Dios, como si Dios a ese pueblo le ha mandado una maldición. No es correcta esa interpretación. Por otra parte, para entender hasta qué punto no es correcta esa interpretación, debemos de acordarnos de una parte importante, ¿no?, de nuestra concepción de la responsabilidad ante el pecado. Y es que fijaros que el libro del Deuteronomio, ya en el capítulo 24, versículo 16, nos recordaba, y con esto superaba otras doctrinas anteriores que existían en el Antiguo Testamento, que cada uno es responsable de su culpa y no se le puede atribuir a sus descendientes la culpa suya propia. Por ejemplo, dice: no morirán los padres por la culpa de los hijos, ni los hijos por culpa de los padres, cada cual morirá por su propio pecado. Eso lo dice el Deuteronomio, capítulo 24, versículo 16. A nosotros eso nos parece evidente, ¿no? Nos parece, bueno, es lógico, ¿no? ¿Cómo va a pagar el hijo pues las consecuencias del pecado del padre? Sí, pero ojo, no lo digamos tan fácil eso, porque de hecho hay que decir que antes que eso, en la Sagrada Escritura se estaba superando una concepción anterior de un Dios que castigaba los pecados de los padres en los hijos y en las futuras generaciones. Por ejemplo, dice Deuteronomio 5:9: porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Es decir, fijaros que también existía en la antigua alianza una concepción en la que Dios castigaba el pecado de los padres en los hijos, hasta una cuarta generación. Iban los padres cargando con ese pecado. Y por desgracia, tenemos que decir que nosotros también, incluso habiendo conocido la nueva alianza de Jesucristo, a veces no nos hemos purificado lo suficiente de esto. Estoy recordando, por ejemplo, cómo en la Iglesia Católica a veces se ha mirado con recelo a los hijos ilegítimos, por el hecho de que pues sus padres hubiesen cometido el pecado de concebirlos pues ilegítimamente fuera del matrimonio, pues en una relación sexual pues no santa y no pura. Pero bueno, de ahí a que ese hijo sea considerado hijo ilegítimo, y de ahí a que incluso por haber sido hijo ilegítimo se le haya puesto pues ciertas prohibiciones de acceso en la iglesia pues a las órdenes sagradas o a poder entrar en orden religiosa porque sea un hijo ilegítimo, eso no tiene sentido ninguno, Pero sin embargo hemos de decir que hemos caído en ese pecado, y que gracias a Dios también la Iglesia, queriendo ser fiel a la doctrina original de Jesucristo, pues lo ha rectificado, porque es que en la Sagrada Escritura es muy clara en su afirmación de que la nueva alianza a cada uno le hace responsable de su pecado, y uno no puede ser responsable del pecado de sus antecesores, Por ejemplo, fijaros este texto de Jeremías 31, versículos 29 al 31, dice: en aquellos días, en la nueva alianza, en aquellos días no dirán más: los padres comieron el agraz y los dientes de los hijos sufren la dentera, sino que cada uno por su culpa morirá. Quien quiera que coma el agraz tendrá dentera. He aquí que vienen días, oráculo de Yahvé, en que pactaré con la casa de Israel una nueva alianza. La nueva alianza es una responsabilidad personal.
Es verdad que nuestros pecados afectan al prójimo y que nuestras virtudes afectan al prójimo. Es verdad que hay una comunión de los santos y nuestras acciones pues no son solitarias, sino que tienen influjo en los demás y en los hijos, no digamos. Pero la responsabilidad es personal delante de Dios. Por lo tanto, no cabe hablar de tal familia, que ya conocemos a los de esa familia, que ya conocemos a los de ese pueblo, que ya conocemos a los de esa raza, que ya conocemos a los de esa nación. No cabe hablar en esos términos, porque son términos de generalizaciones, y Jesús, el buen pastor, conoce a cada oveja por su nombre, y cada uno es irrepetible. Para Jesús no existen los judíos, los tales y los cuales. Existe Juan, existe Mateo, existe Bernabé. Para Jesús cada uno somos único y irrepetible, y esto es quizás lo importante, lo que quiere subrayar el catecismo. Hay aquí creo que una afirmación muy importante en la que la Iglesia nos quiere liberar, ¿no?, de falsas concepciones, y nos quiere llevar a liberarnos, ¿no?, de esa especie de pertenencias colectivas, y nos quiere poner delante de Dios en un tú a tú, y darnos cuenta de que, de la misma forma que sería falso, ¿no?, que nos arroguemos una honra de pertenecer a determinado, pues no sé qué, ¿no?, como decían los fariseos, somos hijos de Abraham, y Jesús le dice, hijos de Abraham, yo puedo hacer de estas piedras hijos de Abraham. De la misma forma, ¿no?, que sería falso arrogarse una falsa seguridad por pertenecer a un pueblo, también sería lo contrario el hecho de pensar que hay una maldición determinada por pertenecer a un pueblo, pues es igualmente incorrecto, tanto una cosa como la otra. Pues bien, en el punto 598, después de haber hecho todas estas matizaciones a las que me he referido, el catecismo dice, todos los pecadores fueron los autores de la pasión de Cristo. Tenemos que decir, fuimos los autores de la pasión de Cristo. La Iglesia, en el magisterio de su fe y en el testimonio de sus santos, no ha olvidado jamás que los pecadores mismos fueron los autores, y como los instrumentos de las penas que soportó el divino Redentor. Teniendo en cuenta que nuestros pecados alcanzan a Cristo mismo, la Iglesia no duda en imputar a los cristianos la responsabilidad más grave en el suplicio de Jesús, responsabilidad con la que ellos, con demasiada frecuencia, han abrumado únicamente a los judíos. Debemos considerar como culpables de esta horrible falta a los que continúan recayendo en sus pecados, ya que son nuestras malas acciones las que han hecho sufrir a nuestro Señor Jesucristo el suplicio de la cruz. Sin ninguna duda, los que se sumergen en los desórdenes y en el mal crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios y les ponen a pública infamia. Y es necesario reconocer que nuestro crimen en este caso es mayor que el de los judíos, porque según el testimonio del apóstol, de haberlo conocido, no hubieran crucificado jamás al Señor de la gloria. 1 Corintios 2:8. Nosotros, en cambio, hacemos profesión de conocerle, y cuando renegamos de él, con nuestras acciones, ponemos de él, de algún modo, sobre él nuestras manos criminales. Y los demonios no son los que le han crucificado, eres tú quien con ellos lo has crucificado, y lo sigues crucificando todavía, deleitándote en tus vicios y en los pecados. Este es un texto de San Francisco de Asís que recoge el catecismo. Bien, fijaros con qué claridad y con qué pues precisión, ¿no?, nos dice nuestra Madre la Iglesia que tenemos que pensar que somos nosotros los que hemos crucificado a Jesucristo con nuestros pecados. Recuerdo haber visto a un niño pequeñito traído por su abuela a la parroquia, y que acercándose ante el Cristo crucificado, el niño preguntaba a su madre, ¿quién le ha hecho esto? Al ver aquel clavo que atravesaba los pies de Cristo. Y ¿quién le ha hecho esta pupa?, decía el niño, ¿no? Y su abuela en un primer momento comenzó a decirle, pues unos hombres malos le han hecho esto, y después pasó a rectificar y comenzó a decirle al niño, lo hemos hecho nosotros le hemos clavado esos clavos a Jesús. Y esa es la buena catequesis que tenemos que introducir a nuestros niños, que nuestros pecados pues son las espinas que forman la corona del corazón del Señor y del corazón de nuestra Madre la Virgen, y son los clavos que atraviesan sus manos, y tenemos que creer firmemente que nosotros
tenemos menos excusa que aquellos que le crucificaron sin ser conscientes de lo que hacían. Que cuando Jesús dijo aquello de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, esa frase se puede aplicar más a aquellos judíos y romanos que en aquel momento lo crucificaban que a nosotros. Que sí, que es cierto que también tenemos un cierto nivel de ignorancia, pero no tan grande como la que podían tener los que allí estaban crucificando a Jesucristo. Nuestro nivel de conciencia de qué es nuestro pecado es muy superior, ¿no?, a la que tenían en aquellos momentos, y también, por lo tanto, tenemos que sentirnos más responsables, sabiendo también, incluso en nuestra concepción personal, en nuestras catequesis y en la forma de transmitir la fe a nuestros hijos, a nuestros nietos, pues hacer caer en cuenta de que tenemos todos una responsabilidad personal en la pasión de Jesucristo. Cada azote que Cristo recibió, cada escupitajo, cada desprecio, está también en él representado todo nuestro pecado. En esa película a la que hemos hecho referencia en alguna ocasión, en esa película última con el título de La Pasión de Cristo, el autor, el productor de esa película, el director de ella, quiso tener el gesto de fe, aunque él no era actor de la película, sostener con su mano el clavo de Cristo en el momento en el que un martillo pegaba el golpe para crucificar al Señor. Quiso tener el gesto de aparecer en ese momento únicamente una mano suya en escena en la película, para hacer también el acto de fe de su conciencia de que mis pecados crucifican a Jesucristo, son el clavo que la atraviesa. Fijémonos cómo al final la Iglesia nos pone en fe delante de un misterio, y no permite que nos despistemos, ¿no?, en argumentos históricos, supuestamente, que es como echar el balón fuera, echar el balón fuera y parece que yo no soy el responsable, la culpa la tiene el otro, como hicieron Adán y Eva, echarse la culpa uno al otro de quién ha sido aquí el que ha desobedecido. No, el pecador soy yo, por tanto soy yo el que he crucificado a Jesucristo. Eso es lo que la Iglesia finalmente en este punto del catecismo pues nos lleva a considerar. Bien, alabado sea Jesucristo.